Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Módulo Educativo en Video. En esta oportunidad veremos cómo graficar una función cuadrática. Este tipo de función puede escribirse bajo la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, o bien también puede expresarse como y es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son coeficientes, es decir, números reales cualesquiera, con la condición de que a sea distinto de 0, ya que de esta manera anularía el término cuadrático, es decir, el término donde la x está elevado al cuadrado. Así, ax al cuadrado es el término cuadrático, bx es el término lineal y c es el término independiente. Veamos el siguiente ejemplo. Y es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 4. El coeficiente que precede a x al cuadrado es el 2, por lo que a es igual a 2, b es igual a 5 y c es igual a menos 4. Es necesario aclarar que si antes de una x no aparece ningún coeficiente, esto nos dice que hay un 1, no que x vale 1, sino que lo precede un 1. La gráfica de una expresión cuadrática es una parábola. Cuando el término cuadrático es positivo, los brazos de la parábola van hacia arriba, y cuando el término cuadrático es negativo, los brazos de la parábola van hacia abajo. Para poder graficarla, debemos conocer sus elementos. Estos son: el eje de simetría es una recta vertical que divide simétricamente a la curva, es decir, la separa en dos partes congruentes. Es la línea que, pasando por el vértice, divide a la parábola en dos ramas iguales. El vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. Si a es positiva, el vértice será el valor mínimo de la parábola, y si a es negativa, el vértice será el valor máximo que alcance esa parábola. Las raíces son los puntos de la parábola que cruzan al eje x. Una función puede o no cortar al eje x. Tendrá dos raíces si la corta en dos oportunidades. Puede tener una sola raíz que solo el vértice toca al eje x, o no cortar al eje x, en ese caso no tiene raíz. La ordenada al origen es el punto donde la trayectoria de la función corta al eje y. Es importante aclarar que la función cuadrática siempre tiene una ordenada al origen y es única. Se puede determinar observando el término independiente de la función. ¿Cómo encontramos estos elementos? Grafiquemos la siguiente función, donde y es igual a x al cuadrado menos 6x más 5. Extraemos que a es igual a 1, b es igual a menos 6 y c es igual a 5. Para ubicar el eje de simetría utilizamos la siguiente fórmula, en donde x es igual al opuesto de b dividido 2 veces a. Como b es igual a menos 6, su opuesto es 6 positivo. Esto lo dividimos por 2 veces el valor de a, y como a es igual a 1, nos queda 2 por 1. Si resolvemos el denominador, nos queda 6 medios, que es igual a 3. Es decir, que el eje de simetría lo ubicamos en la posición 3 sobre el eje x. Como dijimos anteriormente, el vértice está posicionado sobre este eje. Lo que falta es determinar en qué valor de y lo situamos. Para ello, contamos con dos alternativas. Una de ellas es usar esta fórmula y la otra es reemplazar en la función dada el valor de x que hallamos en el eje de simetría. En esta oportunidad utilizaremos esta última opción, es decir, al valor de x lo sustituimos por el 3. En vez de x al cuadrado va 3 al cuadrado y en vez de menos 6x lo indicamos como menos 6 por 3 y este 5 queda igual. Desarrollamos la potencia, que 3 al cuadrado es igual a 9 y menos 6 por 3 es menos 18 y completamos con el más 5. Realizamos esta suma algebraica y de esta manera determinamos que el valor de y es menos 4. Esto nos indica que sobre el eje y, en su valor menos 4,
trazamos una línea horizontal y en su intersección con el eje de simetría estará situado el vértice. El siguiente elemento a encontrar son las raíces. Para ello utilizaremos la misma fórmula que usamos para el eje de simetría, con la diferencia que le incorporamos en el numerador más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Utilizamos este más menos ya que para encontrar las dos posibles raíces utilizamos ambas operaciones. Algunos valores ya lo conocemos, por lo que nos concentraremos en resolver la raíz. La b lo reemplazamos por el 6 sin tener en cuenta el signo, ya que al elevarlo al cuadrado siempre nos dará un resultado positivo. El menos 4 por a por c, si sustituimos los valores correspondientes a la función, nos queda menos 4 por 1 por 5. Desarrollamos la potencia, 6 al cuadrado es 36 y menos 4 por 1 por 5 es menos 20. Continuamos trabajando en la raíz, 36 menos 20 es 16 y finalmente la raíz cuadrada de 16 es 4. Es aquí donde vamos a buscar las dos raíces de la función. Para la primera utilizamos la suma y para la segunda la resta. Para la primera raíz, 6 más 4 es 10, por lo que nos queda 10 medios, lo que es igual a 5. Y la segunda raíz, 6 menos 4 es 2, por lo que nos queda 2 medios, que esto es igual a 1. Es decir, que las ubicamos sobre el eje X cuando tienen un valor de 1 y 5. Por último nos queda encontrar la ordenada al origen. Para ello observamos el término independiente, es decir, el valor de c, que en esta oportunidad es 5. Sobre el eje Y, cuando ésta tiene un valor de 5, indicamos el punto. Recordemos que la ordenada al origen es la intersección de la parábola sobre el eje Y. Ya tenemos todos los elementos distribuidos en el plano de eje cartesianos y nos queda unir la ordenada al origen con las raíces y el vértice y nos quedará graficada la función. En el próximo video graficaremos funciones que cuentan con una sola raíz o no tienen ninguna. Esto ha sido todo hasta hoy. Hasta la próxima entrega de Módulo Educativo en Video.